Cuando se publicó en 1839 en los periódicos del Brasil el descubrimiento de la fotografía en Francia por Daguerre, Florence entendió con claridad lo que significaba ser pionero en la periferia y se lamentó de la falta de estímulos que su propio medio le brindaba para seguir con sus experiencias. Hércules Florence, en 1833, es decir, 6 años antes que Daguerre, ya había logrado imprimir fotografías en papel. Él es un claro ejemplo de lo que le destinaba a aquellos que vivían en el tercer mundo. Es decir, no podemos pensar ninguna manifestación cultural del siglo XIX sin antes recordar el antecedente inmediato, es decir, los movimientos independentistas que durante las décadas de 1810 a 1830 se vivieron en América Latina. Nacimos capitalísticos, nacimos periféricos. El siglo XIX puede conceptualizarse como la lenta, difícil y contradictoria conformación de los estados nacionales. En efecto, luego del largo y doloroso trayecto recorrido en la lucha por la independencia, América Latina emergió como un mosaico de espacios territoriales que lejos estaban de constituir estados y mucho menos estados nacionales. Por este motivo, todas las manifestaciones culturales que se dieron en el siglo XIX estaban íntimamente ligadas al carácter identitario de la nación, al carácter histórico y ante todo a un reconocimiento de la subjetividad que se estaba dando en América Latina. Dicho de otra manera, los estados que se constituyen en América Latina durante el siglo XIX son estados capitalistas, periféricos y dependientes. De modo tal que podemos entender que las manifestaciones culturales hasta cierto punto nacen de un símil que viene desde el occidente, entendiéndolo como Europa. Por ejemplo, la fotografía llega tan solo un año después de su descubrimiento en Europa. En 1940 llega a México Jean-François Prelier, quien realiza las primeras fotografías de la catedral. Posterior a esto, llegan a México diversos expedicionistas y aventureros con el ánimo de investigar y fotografiar las diversas regiones arqueológicas. Es así como ellos inician el oficio de fotógrafos, pues en sus viajes, con el fin de poder sustentar dicha aventura, también empezaron a generar retratos que vendían a los diversos burgueses que habitaban en el Nuevo Mundo. Conforme avanzó el desarrollo tecnológico y las diversas máquinas se fueron industrializando, los costes bajaron. Esto devino en que eventualmente en la ciudad, desde América Latina, empezaron a nacer estudios donde los burgueses iban a retratarse. Incluso se sabe que, como siempre ha sido, esto fue un medio para enaltecer su grandilocuencia por dicho estatus social. En el caso del cine, es necesario diferenciar lo que pasaba en las diversas latitudes. Por ejemplo, en Argentina era un consumo masivo, no masivo, pero sí amplio, respecto a los productos europeos, y posteriormente, cuando empezó a nacer la industria estadounidense, se empezó a consumir lo que venía de aquel lado. Fue una gran masacre para la industria interna que tenía problemas para lograr vincular sus productos, que estaban dirigidos hacia la sociedad en que habitaban. En el caso de México, estaba íntimamente relacionado al proceso de la revolución. Es bien sabido que Pancho Villa llegó a contratar a una compañía estadounidense que tenía los derechos para grabar las diversas luchas que se llevaban a cabo. En este caso, el proceso de grabación estaba íntimamente ligada a crear estereotipos que se vinculaban con los mexicanos. De este modo, parecía que el mexicano era una especie de bárbaro, sexualizado y de no un gran criterio. Personajes como el de Pancho Villa fueron revalorizados una y otra vez, e incluso se podría pensar que su estereotipo aún mantiene cierta vigencia. Con la entrada de Madero se vivió una época de libertad. Sin embargo, posterior a su destitución,
la industria empezó a ser muy censurada. En el caso de Brasil, por ejemplo, la industria cinematográfica llegó en 1890, pero fue hasta el siglo XX cuando se empezó a instaurar y estuvo íntimamente ligada al proceso de estructuración de la nación. De hecho, en general en América Latina, el cine llegó con gran fuerza hasta el siglo XX. A diferencia de lo que podría retratarse en Macondo, a la población latinoamericana pareció agradarle de inmediato las simulaciones que se ven de la pantalla. Es importante destacar que ambos casos se convierten en vehículos de autocelebración, vías para la homogeneización de las clases sociales y registros para el control social. Es decir, en ellos existen modos de representación específicos, íntimamente ligados a la identidad, pautas sociales que construyen al sujeto. Es desde aquí importante recalcar cómo el ser latinoamericano se empieza a construir en una relación estrecha de otra edad, en la que siempre está dispuesto en la parte inferior, en la que siempre está el sur en la parte inferior, en la que desde el mapa te hacen concebir como el ente pequeño y que se invisibiliza la grandeza territorial, misma que se podrá observar en las cartografías que solemos mirar. En cuanto a las artes plásticas, es importante señalar que es imposible pasar de lado las historias locales. En cada latitud surgían movimientos diferentes y eran contextos específicos. Sin embargo, se puede decir que en el siglo XIX hubo un nacimiento importante de academias a lo largo de todo el continente, principalmente orientadas al neoclasicismo. Además, ya pasado un poco después del medio siglo, empieza a surgir tendencias a la pintura de historia. De igual modo, a la pintura de temática social, íntimamente ligada al realismo que se estaba dando en Europa. En este aspecto de la pintura de historia, empiezan a nacer elementos sobre la identidad nacional, una reconcepción de lo que ya se había olvidado, una reconcepción de lo que hubo antes de la colonia. Otros de los grandes temas de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina fue el paisaje y la pintura costumbrista. Ambas estaban íntimamente ligadas a un reconocimiento de nuestras naciones. En el caso de las pinturas de paisaje, estaba constituida por artistas viajeros que se disponían a aventurarse y descubrir las regiones que albergaban sus naciones. En cambio, las pinturas costumbristas estaban ligadas a un reconocimiento de aquellas tradiciones que poco a poco se iban perdiendo o que no estaban siendo reconocidas. Hacia el final de este video, deseo volver a recalcar un factor indispensable de todo esto. No podemos entender ningún movimiento de América Latina, ya sea en el siglo XIX o posterior, sin todos los movimientos de independencia que surgen, y no porque se formen estados-nación, sino porque se forman en un contexto ya dado, se forman en un mundo ya construido, forman la periferia, forman el tercer mundo. Todo esto dado desde el momento del colonialismo, es decir, el epistemicidio dado 3 siglos antes tiene aún repercusiones. La colonia tiene aún reverberaciones, incluso del día de hoy. Todas estas manifestaciones tan solo demuestran las dependencias hacia el primer mundo, pero ante todo demuestran una búsqueda constante de una subjetividad diferente, de un transitar individual, que a día de hoy sigue vigente y probablemente con más fuerza que nunca.